Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 versus al Xiaomi Mi 8 Lite. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El Redmi Note 9 renuncia al cristal para apostar por el plástico en su parte trasera y una protección Gorilla Glass 5 en su parte frontal. No obstante, parece haber acertado con la paleta de colores, y en concreto la unidad de color gris es bastante llamativa en nuestra opinión. También se destaca el módulo de la cámara, que puede convencer más o menos a nivel estético, pero es bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados por parte de Xiaomi. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm. En la parte superior está el puerto infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido. La principal penalización viene a nivel de dimensiones, supera los 16 centímetros de alto y roza los 200 gramos, medidas que hacen del terminal algo complicado de usar con una sola mano inicialmente. Pero tampoco es extremadamente incómodo, ya lo valorarás al momento de jugar o ver algún video. Fuera de lo anterior, el dispositivo al sostenerlo en mano da buenas sensaciones, es algo más pesado de lo normal, pero tampoco tan traumante. Este celular tiene unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en la parte inferior, que es un poco más ancho. Posee un agujero en la esquina superior izquierda donde se encontrará la cámara frontal, una disposición que hemos visto anteriormente con terminales de Honor, pero que a su vez cambia de cierta forma positiva si lo comparamos con el notch central. O bueno, eso considero yo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este celular es resistente a salpicaduras de agua, pero ni se te ocurra sumergirlo, ya que no tiene esta capacidad y podrías estropearlo. Posee un lector de huellas en la parte posterior, justo debajo de las cámaras traseras. A pesar de su ubicación, guarda cierta distancia con las mismas, con lo cual difícilmente podrás ensuciarla al intentar desbloquear el dispositivo, algo que generalmente suelo criticar cuando se encuentra cerca de los sensores. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 por 77.2 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 199 gramos. El Xiaomi Mi 8 Lite es un terminal delgado, muy bonito y no es excesivamente pesado, aunque tampoco de los más ligeros. La parte trasera como delantera está construida en cristal. En su parte posterior tendremos el lector de huellas, el módulo con la doble cámara trasera y el flash LED. Este terminal se siente cómodo y premium en la mano, pero tiene el inconveniente de casi todos los móviles hechos de cristal. Es un imán para las huellas. Por suerte, Xiaomi ha incluido una funda en la caja para que podamos prevenir un poco los rayones y las manchas de las huellas. Poseemos unos marcos que no son tan reducidos como en otros modelos, sobre todo en la parte superior e inferior, en donde son bastante grandes. En su lateral izquierdo tiene la ranura para la nano SIM y la tarjeta microSD. Además, algo de recalcar es que este dispositivo cuenta con un puerto USB tipo C, que nos ofrece mayor velocidad de carga y transferencia de información. Lo único que puede generar cierto rechazo es el notch, es muy pequeño, a mí no me molesta en exceso y al final me he acabado olvidando de él, pero siempre se puede ocultar por software desde ajustes. Este dispositivo no cuenta con el puerto jack de 3.5 mm, lo que implica que debemos usar unos auriculares con puerto USB tipo C o en su defecto un adaptador. El lector de huellas también funciona a la perfección y está localizado en la zona trasera, sobresaliendo apenas 1 milímetro sobre el cristal, el cual funciona a la perfección, como nos tiene acostumbrados esta empresa. En sus dimensiones tenemos 156.4 por 75.8 por 7.5 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Para el Redmi Note 9 contaremos con el procesador MediaTek Helio G85 octa-core que corre a 2 GHz, y este es el aspecto que debemos tener muy en cuenta con este terminal. Si bien esta empresa ha utilizado generalmente procesadores de Qualcomm, en esta oportunidad varía un poco, me imagino con fines de reducir costos, algo que directamente influye en el rendimiento del dispositivo. El Redmi Note 9 es válido para el día a día con aplicaciones cotidianas que no requieran mucho de recursos del terminal, pero es bastante sencillo hacer que aparezca el lag y los pequeños tirones en tareas básicas, como cambiar entre aplicaciones, mantener algo más de 7 u 8 de las mismas en multitarea o reproducir algún juego pesado.
aunque esto no quiere decir que no vaya a funcionar, solo que lo hará no con los mejores gráficos como estás viendo en tu pantalla, y con presencia de lag de vez en cuando. Otra cosa que debemos resaltar es que después de estar jugando más de 30 minutos, ya sea Free Fire, PUBG Mobile o incluso Asphalt 9, el dispositivo termina calentándose considerablemente, pero si eres una persona que juega pero no durante mucho tiempo, este terminal puede serte útil, ya que ese fue el inconveniente más importante que encontré en cuanto a procesador. Pasamos al que posiblemente sea el punto positivo más importante para el Xiaomi Mi 8 Lite, que no es otro que el rendimiento. Si de algo sabe y mucho Xiaomi es de hacer dispositivos de gama media buenos, y el Mi 8 Lite no es la excepción. El terminal cuenta con un procesador Snapdragon 660 y una GPU Adreno 512, y la experiencia no podía ser más satisfactoria. Todas las aplicaciones se abren rápido, la navegación por la interfaz es fluida, los tiempos de carga con aplicaciones de día a día son muy reducidos y la sensación global es que el teléfono va bien, muy bien. Repasando la experiencia que he tenido durante el análisis con aplicaciones cotidianas es bastante positiva, como ya lo dije, y sobre todo rápida. En títulos como PUBG el terminal corre sin problema alguno, no se aprecia en absoluto lag ni tampoco recalentamiento fuera de lo normal en el dispositivo. En términos de batería, el Redmi Note 9 cuenta con una capacidad de 5020 mAh, igual que la del Redmi Note 9 Pro. En sus características se estipula que presenta carga rápida de 18 watts, lo cual para mí no es de esta forma, ya que sus tiempos de carga son más normales de los que se podría esperar. En nuestra prueba de pantalla activa, pudimos apreciar que este terminal da una autonomía de unas 11 horas aproximadamente, en las cuales el terminal estuvo reproduciendo videos sin parar y con el brillo al máximo. Ya si vas a utilizar el dispositivo con un uso algo más pesado, el terminal obviamente te durará menos tiempo por el consumo de recursos. Pero si lo haces de una forma conservadora, viendo solo redes sociales y lo necesario para tu día a día, el terminal fácilmente puede llegarte a durar 2 días sin necesidad de conectarte a un tomacorriente. Una de las grandes cualidades que sobresalen de este dispositivo sobre su competencia de gama y que nos dejó gratamente sorprendidos, ya que iguala la autonomía de su hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro. El Xiaomi Mi 8 Lite tiene batería para todo el día, en su interior esconde 3350 mAh con Quick Charge 3.0, que dan para poder olvidarte del cargador por un buen tiempo. Es verdad que no llega a los 4000 mAh como otros dispositivos, pero tampoco es que le haga falta. Además, la autonomía al final depende de muchos factores, empezando por la gestión del sistema, y aquí MIUI saca mucho pecho. En términos generales, he podido conseguir unas 6 horas de pantalla activada al día y entre 5 horas y media si le pido un poco más de rendimiento. A todo lo anterior debemos sumarle la carga rápida, que consigue cargar el 50% de la batería en media hora y ponerlo al 100% en poco más de hora y media. Todo esto con el cargador que viene incluido en la caja. El Redmi Note 9 posee un panel IPS LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumado a una protección de Gorilla Glass 5 que te da un plus adicional. La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde los ajustes, la nitidez es suficiente y los ángulos de visión cumplen. El brillo, no obstante, es su punto más débil, con apenas 450 nits. En condiciones de luz solar con plena incidencia, encontramos algún que otro problema para ver bien el panel, pues por obvias razones este no brinda grandes beneficios, pero en términos generales logra cumplir su objetivo, te da buenas imágenes, pero tampoco son las mejores, mejor dicho, normalito. El aprovechamiento frontal es de 83.5%, encontrándonos sobre todo con un marco inferior algo pronunciado. Este terminal cuenta con un agujero para su sensor fotográfico frontal en la esquina superior izquierda. Si bien a mí me parece agradable si es comparado con el notch central, claro está, he leído en otros sitios que no les gusta mucho, pero para los gustos están los colores y de mi parte se lleva una aprobación. En el Xiaomi Mi 8 Lite lo primero que llama la atención al encenderlo son los colores de su pantalla, y no es para menos. El dispositivo tiene un panel IPS LCD de 6.26 pulgadas, con una resolución Full HD de 2280 x 1080 píxeles, y la relación de aspecto es de 19:9, que ocupa el 82.5% del frontal. A pesar del tamaño no se siente grande y el trabajo de compactación es excelente. A pesar de no ser Super AMOLED, los negros son profundos, algo de lo que se disfruta cuando ves
ves películas o juegas, y los colores se ven algo más saturados, aunque sin exagerar. En cuanto a la visibilidad, no tengo queja alguna, el brillo automático funciona perfectamente, se ve bien a plena luz del día y los niveles máximos y mínimos son correctos. También son buenos los ángulos de visión, la pantalla no se azulea al inclinarse y el balance de los blancos es apropiado, aunque siempre puede calibrarse en el menú de ajustes. Xiaomi en esta oportunidad ha apostado por una configuración de 4 cámaras traseras para este Redmi Note 9. En concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles de apertura focal 2.2. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad para obtener un mejor modo retrato. Estos dos sensores son de 2 megapíxeles y comparten apertura focal 2.4. Las imágenes que pudimos obtener con este dispositivo, si bien en condiciones de luz son aceptables, se comporta un escalón por debajo de lo esperado. Los usuarios menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas, aunque es sencillo ver sus puntos débiles desde el primer momento. La sobreexposición está presente en casi todas las fotografías y el detalle es mejorable teniendo en cuenta el sensor que monta. Son fotografías válidas para un uso básico de redes sociales y demás, pero Xiaomi suele ser mejor incluso en terminales económicos, brillo que le falta a este dispositivo. Otra cosa decepcionante es el modo noche, ya que no realza suficientemente los colores, ni tampoco las luces y sombras, por lo cual no veo un cambio considerable al tomar fotos de esta manera a la forma tradicional en condiciones de poca luz. Para su sensor delantero tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.3, una cámara que toma fotos normalitas como para tus redes sociales, además cuenta con un sistema de reconocimiento facial, funciona bastante rápido pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos. Sin ir más lejos, el dispositivo me confundió con mi hermano y eso que no somos parecidos. El Xiaomi Mi 8 Lite ha apostado por una configuración de cámaras de doble sensor en la parte trasera, con uno principal de 12 megapíxeles y uno secundario de 5 megapíxeles, con apertura focal 1.9 y 2.0 respectivamente. En general estamos ante una cámara aceptable, en algunos momentos vemos como el resultado es mejorable, se nota y se agradece que el HDR se active por defecto y también podemos echar mano de la inteligencia artificial. De esta manera las imágenes no adolecen de tener un rango dinámico escaso y tampoco tenemos las fotos con un HDR exagerado que hemos visto en algunos casos. De noche, no obstante, vemos que la calidad baja más de lo que nos gustaría, incluso teniendo en cuenta el precio. La cámara delantera es de 24 megapíxeles, nos da una resolución y una calidad correcta e incluso tenemos la opción de hacer selfies con desenfoque, pero al no tener dos sensores el recorte no es tan preciso, algo que debes tener en cuenta y pensar dos veces si te gusta este efecto con la cámara frontal. Este terminal cuenta con desbloqueo facial, tiene buena fiabilidad y una velocidad excelente. Para el Redmi Note 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Xiaomi Mi 8 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En el Redmi Note 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 8 Lite, al igual que su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9 le gana al Xiaomi Mi 8 Lite en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 8 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 9 en los siguientes aspectos: RAM y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.